Bienvenidos a Sexo Sentido, donde se habla la lengua del sexo. Y bienvenidos sean todos una vez más a Sexo Sentido, donde se habla la lengua del sexo. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos a nuestro primer invitado. Estoy aquí, estoy acá. Tengo doble cámara hoy, así que... Bueno, no, me honra muchísimo tener hoy aquí al doctor José Hernández, especialista en estética genital y obesidad. Y hoy el doctor nos va a estar respondiendo algunas preguntas que ustedes mandaron y algunas dudas que yo tenía sobre el agrandamiento del pene. Entonces, ahora voy para la cámara del Zoom para seguir esto, no sin antes recordarles que nos podemos comunicar a través de Instagram, @sexosentidopodcast, @francescamúsica. Y para las personas que están escuchando esto a través de alguna plataforma de audio, esto también está disponible por YouTube. Es www.youtube.com/Francesca en línea. Ahí están todos los episodios y este también. Y bueno, si prefieres escucharlo por alguna plataforma de audio, el lugar para hacerlo es por Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio y Google Podcast. Ahí está todo para ustedes. Y bueno, sin más, vamos con el doctor José Hernández. Estoy re agradecida por haberlo tenido acá, porque nos haya contestado estas preguntas tan importantes y tan interesantes además. Es un tema bastante amplio que yo creo que no todo se va a poder hablar en un solo episodio, pero bueno, aquí tenemos... Bueno, doctor Hernández, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por cedernos un poco de su tiempo. Déjeme encuadrar un poco mejor esto para que cuando vayamos a editar esto salga mejor, ¿ok? Hola Francesca, agradecido de verdad por esta invitación, de verdad que complacido que hayan estas iniciativas y Sexo Sentido debe convertirse entonces en una plataforma educativa para abrir puertas y aperturar mentes sobre lo que es la cultura y la educación sexual. Gracias nuevamente por este espacio. Como ya habíamos hablado en privado, tengo algunas preguntas que me hizo parte de mi audiencia y unas dudas que me quedaron a mí con respecto al agrandamiento del pene y sobre todo la faloplastia, que es un procedimiento relativamente invasivo, ¿no? Yo quería saber si cualquier hombre es candidato para la faloplastia, o sea, si hay algún tipo de requerimiento o si cualquier hombre puede hacérselo. Al respecto de tu pregunta de que si cualquier hombre es candidato a una faloplastia, la respuesta es sí. Todo varón por encima de los 14 años, y pongo adolescente porque hay casos de infantilismo verdadero que además de la parte de la testosterona es necesario poder dar a este niño, a este adolescente, una dimensión que le permita un buen desarrollo, no solamente desde el punto de vista de los caracteres masculinos secundarios, sino también de su autoconfianza. Entonces, para evitar que haya un conflicto de interacción sexual, hay que devolverle los volúmenes. Entonces, luego de los 14 años y sin límite de edad, yo he tenido pacientes de 80 y tantos años que han ido al consultorio y que se le ha practicado una faloplastia. La única contraindicación sería que hubiese una lesión en el sitio operatorio por donde uno va a trabajar esta técnica, y de igual manera que haya algún implante siliconado, incluso biopolímeros, que también los han habido, y uno no pudiera abordar el miembro viril. Ok, ok, buenísimo. Qué interesante que los niños o sea, que a partir de los 14 años se puede hacer, porque como usted lo menciona, pues me imagino que es súper importante para un varón que está creciendo estar seguro de sí mismo, ¿no? Este, mm,
tengo otra pregunta porque yo estuve leyendo y en el episodio anterior vi que hay varios tipos de procedimientos quirúrgicos para el agrandamiento del pene. ¿Usted me podría hablar un poco de cuáles son y de pronto cuál es el que usted utiliza más? Debemos recordar que la faloplastia es el conjunto de técnicas y procedimientos derivados de la cirugía plástica con la finalidad de modificar los genitales externos del varón. Existen métodos desde que van desde el corte de los ligamentos que suspenden el pene, la lipotransferencia, sacar grasa de alguna zona del cuerpo, licuarla y llevarla hacia esta zona, el pene, ¿ok? También está lo que son las prótesis rígidas a fin de colocarlo dentro de los cuerpos cavernosos, sobre todo cuando hay problemas con la erección. También está la faloplastia que yo practico, derivada de la técnica de Almirnacul. También he practicado lo de corte de ligamentos, pero desde el punto de vista de mi experiencia clínica es más efectiva la del Mirnacul, que es a través de una prótesis gelosa blanda de ácido hialurónico. También está el uso de una laminilla, ¿ok?, que se denomina penuma. Y de igual manera está la faloplastia ya con fines reconstructivos y sobre todo para los transmasculinos, donde con una especie de injerto uno saca un colgajo de músculo, bien del cuádriceps crural, también puede ser desde acá, de la parte de la espalda, para simular un falo. Esto es una cirugía larga, tediosa, a fin de poderle dar un miembro a estos hombres que nacen con una vagina y deben también someterse a varias intervenciones e incluso para colocar luego una prótesis rígida dentro que permita levantar este pene reconstruido. No todos los casos quedan de modo satisfactorio, es una cirugía costosa. Entonces, esos son básicamente los tipos de faloplastia. Ok, excelente. Em, por otro lado, me queda la duda sobre, pues, todo procedimiento, pues, sobre todo cuando es así de invasivo, uno necesita un tiempo de reposo. Yo quería saber, en cuanto a la faloplastia, ¿cuál es el tiempo de reposo recomendado, sobre todo para la actividad sexual, para un hombre? ¿Cuánto tiempo después de haberse realizado este procedimiento debe esperar para poder tener sexo nuevamente? Vamos a tomar entonces como referencia la faloplastia de Almirnacul, la que practico con mucha frecuencia, en mi caso particular. El postoperatorio de este tipo de faloplastia implica abstinencia sexual por una semana. Estamos hablando de 7 días de abstinencia sexual, también la práctica de algunos ejercicios de modelado. Pero básicamente es eso, no necesita ningún tipo de reposo, salvo el sexual, por una semana. Ok, tiene sentido. Claro, hay que cuidarse y tratar de, pues, aguantar esos 7 días, de reposo, ¿no? Em, este procedimiento se puede hacer en, o sea, hombres vírgenes, bueno, usted ya me dijo que los niños de 14 años pues, adolescentes se lo hacen, pero si un hombre más adulto, es virgen todavía, ¿se puede hacer una faloplastia? Por supuesto, la virginidad no es ninguna contraindicación, ¿no? La castidad en el hombre. De hecho, como te dije anteriormente, esto se puede hacer en niños, en adolescentes por encima de los 14 años. Y tengo, por cierto, un caso ahorita de un hombre casto, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que también tiene problemas de autoconfianza, de estima, y el practicar este tipo de intervenciones pudiera devolverle la confianza al hombre, ¿no? Al varón. Y quizás, y esto no debería ser tampoco así, ¿no? De todo ponerlo sobre nuestros genitales. El poder intimar, el poder ligar, depende de muchos factores, pero hay obviamente gente que tiene conflictos de aceptación, también hay problemas con las expectativas y esto pudiera ayudar. Así que la virginidad, la castidad, no es ningún tipo de inconveniente. Ok, ahora, yéndome para otro lado.
digamos que hay un hombre que tiene el pene extremadamente grande y pues se le dificulta tener relaciones porque no todas las mujeres de pronto pueden tener flexibilidad en su vagina. ¿Puede un hombre con un pene muy grande hacerse algún procedimiento para reducirse el tamaño? Evidentemente en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Pueden haber tamaños por encima del promedio. Sin embargo, el poder recortar nuestro amiguito, el miembro viril, no es factible, la castración. No es factible desde el punto de vista operativo, porque hay casos de casos, porque si hablamos de mujeres trans, ¿ok? Que nacieron con un falo, ahí sí lo hacemos, porque lo vamos a execrar de la anatomía para luego recrear todo lo que es una vagina y una vulva, que es la vulvovaginoplastia. Pero desde el punto de vista simplemente por gusto, por placer, yo no puedo cortar, ¿ok? Porque voy a alterar no solamente tamaño, sino que puedo lesionar, y adrede, y cualquier médico no haría eso, lo que son estructuras como la uretra, ¿ok? Y lo que es la sensibilidad. Así que esto no es factible, no es viable desde el punto de vista común, rutinario, simplemente por cosmética. Excelente, eso está bastante, bastante lógico. Y esta pregunta me la hicieron por el Instagram privado. ¿Puede una persona hacerse el procedimiento 2 veces? Sí, efectivamente se pudiera volver a reforzar, a retocar una faloplastia, tomando como referencia lo que es el procedimiento derivado de la técnica del Mirna-Kuhl. Luego del año, en promedio, desde el punto de vista de mi caso particular, yo no tengo experiencia clínica de mezcla de marcas de estas prótesis, así que el que se pueda reforzar van a depender efectivamente de que haya la disponibilidad en el mercado de la misma marca, pero después del año se puede hacer. Yo modifiqué la técnica del Mirna-Kuhl en dos circunstancias. Uno es que ya no abro, ya no hago una incisión, sino una subincisión a través de una microcánula. Y en segundo término, la modificación que yo hice a la técnica es que también lo hago a dos tiempos. De modo de abrir el bolsillo, colocar el implante, ver qué tanto asume, crece, y luego de los 45 días, dependiendo si es un pene muy pequeño también, o un pene que yo veo que necesita por el volumen corporal del individuo, yo puedo reforzarlo, ¿ok? Hacer una especie de retoque para lograr la mayor dimensión. La durabilidad en el tiempo. La faloplastia es un procedimiento permanente, ¿ok? Si bien es cierto, cuando se utiliza ácido hialurónico, en el caso particular de alta concentración, por encima de 25%, 40%, esto perdura y de 5 a 7 años se reabsorbe un 10 a 15%, pero esto es imperceptible por el individuo por la formación de tejido. Comparativamente con el faloculturismo, que es el conjunto de técnicas de masturbación modificada, a fin de mejorar lo que es la turgencia, mejorar la potencia, también mejorar lo que es los tiempos de eyaculación, mediante ejercicios de compresión, de bombeo y de estiramiento. Ojo, bajo supervisión también médica para evitar lesiones. Los ejercicios de faloculturismo jamás sustituirán una faloplastia. Pudieran ser reversibles, porque esto es, vamos a hacer la comparación como cuando tú haces ejercicio. Si estás haciendo ejercicio, las fibras musculares aumentan obviamente, pero si dejas de hacerlo, estás en reposo, vuelve la atrofia. Si bien es cierto, hay una memoria muscular que te hace más proclive a que si lo vuelves a iniciar, aparecen los cambios. Pero para el faraculturismo hay que ser diligente, constante y mantenido en el tiempo, y pudiera volver lo que es el mismo estado de reposo, de tranquilidad, volver a las medidas anteriores. Pero con la faloplastia no, esto es permanente. Ah, ok, eso es una relativa buena noticia si alguien de pronto quiere agrandarlo por segunda vez, no quedó 100% conforme o quizás el tamaño que tenía no se le podía estirar mucho, ¿no? Ahora, ¿qué tan más grande puede quedar? O sea, si digamos una persona tiene un pene, no sé, de 10 centímetros, ¿cuál es el porcentaje o cómo más o menos
de qué forma se mide qué tanto le puede agrandar el pene después de haberse hecho un procedimiento como este. Vamos a hablar de las medidas obtenidas. Vamos a obtener ganancia tanto en flacidez como en erección, en grosor y en longitud. En flacidez se pueden obtener de 2 a 4 veces el tamaño del pene desde el punto de vista práctico. Si tenemos un pene que está por encima de los testículos, luego de una faloplastia está evidentemente por debajo de los mismos. Y en longitud se pueden obtener en erección de 2 a 6 centímetros. Esto va a depender del ligamento que suspende el pene y de la piel, ya que yo particularmente trabajo con esto, con la piel y con el ligamento que suspende el pene. Te estoy hablando en base al promedio de más de 3.500 pacientes que he operado yo a la fecha. Y dígame, pues como todo procedimiento, pues este debe tener algunos riesgos y me gustaría saber cuáles son, o de pronto hay personas que puedan ser más propensas a ciertos riesgos que otras. Con respecto y tomando como referencia el, la faloplastia del Mirna-Kuhl, que es un procedimiento ambulatorio de consultorio bajo anestésico local, dura apenas de 10 a 15 minutos, el paciente se reincorpora a sus actividades habituales, evitando el sexo activo de penetración, en manos calificadas de cirujanos con la pericia en la cosmética genital masculina, no implica mayores riesgos. La única complicación que yo he visto en más de 3.500 pacientes que he operado ha sido 7 vicios de modelado. ¿Qué es un vicio de modelado? Una especie de fibrosis, un desplazamiento de la prótesis, un encapsulamiento. Y esto se observa cuando el paciente no guarda el reposo sexual por una semana, cuando no practica los ejercicios de distribución y modelado, cuando utiliza bombas de vacío. Es decir, cuando no sigue las indicaciones posteriores. De resto, el procedimiento es en extremo seguro. También cuando hay la presencia de un vicio de modelado, esto puede ser reversible, hay que decirlo de esta manera, a través de bien la colocación de esteroides locales o de hialuronidasa para degradar tanto prótesis como los fibroblastos formados. Pero es algo engorroso y fácilmente evitable. ¿Cómo se ve afectada la sensibilidad, la erección, la eyaculación? ¿Tiene alguna consecuencia en el aparato reproductivo? Muy buena pregunta y sobre todo frecuente. Para respondértela, quiero poderte mencionar lo que es brevemente la anatomía y la fisiología de la erección. La erección se debe a 3 mecanismos básicos. Tienes un mecanismo muscular derivado de los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene, a pesar de que esto no es un verdadero músculo, pero vamos a denominarlo de esa manera. Tienes también un mecanismo vascular a través de la vena dorsal del pene y las arteriolas que se meten dentro de los cuerpos cavernosos, a fin de que ese cilindro que viene dado por los cuerpos cavernosos pueda llenarse de sangre y ponerse tumefacto, grande. Y también está la parte sensitiva a través de el nervio pudendo sus fibras nerviosas, por lo que cuando tú lo tocas, lo rozas, el pene se levanta, incluso sin necesidad de una masturbación. La sumatoria de los 3 mecanismos durante la excitación sexual, y vamos a entender también que la excitación sexual es un proceso neurosensitivo que depende de lo que yo veo, de lo que yo siento, de mis preferencias también, que cuán tranquilo o relajado esté, e incluso desde el punto de vista de mi dintel, de mis niveles de testosterona, o sea, la parte hormonal y algunas otras sustancias. Esto permite que se logre levantar el pene. Cuando se hace una faloplastia bien hecha, no se afectaría lo que es la erección. Desde el punto de vista de la faloplastia del Mirna-Kuhl, más bien vamos a potenciar la misma porque se crea un anillo en el dorso del pene. Esto disminuye el retorno venoso, que es la capacidad de mantenerse lleno de sangre el pene, y por lo tanto dura más tiempo erecto y el individuo tarda más en acabar. Por eso que también este tipo de faloplastia se puede utilizar en casos donde haya disfunción eréctil, por el mecanismo que te expliqué, y también en eyaculación rápida. De igual manera hay una faloplastia
para el glande, para aumentar la cabeza del glande, que se utiliza sobre todo en casos de eyaculación precoz, eyaculación rápida, porque disminuye la sensibilidad y es una excelente herramienta para estos hombres que tienen esta circunstancia adversa que compromete su vida sexual placentera. Con la fertilidad con respecto a que si esto afecta o no lo que es la capacidad reproductiva del hombre, negativo, negativo. Repito, vamos a trabajar con la piel y con los ligamentos, los mecanismos de la erección se ven conservados y de igual manera los testículos. Yo no voy a abordar para nada los testículos, que es donde se concentra la función reproductiva. Claro. Y ahora en la parte psicológica, ¿cómo usted ha visto que esto le ayude al individuo a relacionarse después de haberse realizado una faloplastia? ¿Cómo usted ve que esto impacta positivamente a la persona? Evidentemente, desde el punto de vista psicológico, esto impacta positivamente. Esto mejora lo que es la autoconfianza, ya, el rendimiento sexual, porque te vuelves una persona más empoderada, más tranquila, más segura. Ojo, hay que derrumbar mitos, pero también falsas expectativas. Por eso la evaluación integral del individuo, saber qué es lo que quiere, qué es lo que aspira, cómo es su historial, incluso cómo ha sido su desenvolvimiento desde el punto de vista de la interacción con otras personas. También hay que descartar lo que es el síndrome dismorfofóbico genital, cuando aquellos individuos que nunca estarán conformes con el tamaño, ¿ok? Así se hagan procedimientos efectivos de faloplastia, hay que también esto descartarlo. Pero definitivamente la gran mayoría de los hombres tienen un cambio radical a favor, a favor. Te puedo comentar una anécdota. Tuve un paciente que me comentaba, doctor, es que ahora hasta yo me siento mejor en mi trabajo. Y uno decía, pero si no trabaja en la industria del cine para adultos. Simplemente me explicaba que ahorita tenía la confianza incluso de ir a un urinario, sacarse su amiguito y poder orinar sin tener la vergüenza de que alguien lo mirara. A lo mejor nadie lo iba a mirar, pero eso está acá en la cabeza. Y para empatarte a esto, cuando me preguntan de que si el tamaño importa, yo te debería decir que sí importa, siempre y cuando hace ruido aquí en la cabeza del individuo que porta un amiguito que considera pequeño. Excelente. Y hábleme un poco cómo es el procedimiento para personas que se quieren, hombres trans, personas que quieren, que nacieron con una vagina y quieren construirse un falo. En el caso particular de los hombres transgéneros, el hombre trans, el cual no se siente a gusto con su vagina, porque decir que hay todo un continuo, una variante de individuos y hay gente que de verdad se siente a gusto con sus genitales externos, a pesar de que es un hombre. ¿Ok? Está, como te comentaba en una de las preguntas anteriores, la faloplastia reconstructiva aparatosa con injerto, que es algo que implica horas, implica una inversión importante, no tiene un porcentaje de éxito de 100% y que el paciente debe estar preparado a esto. Pero también está la faloplastia de clítoris, donde luego de este impacto hormonal, donde sabemos que hay una hipertrofia del clítoris, con esta faloplastia nosotros podemos llevar a ese clítoris, si bien es cierto, no a una especie de un pene con dimensiones estándares, pero sí un micropene, ¿ok? Llevarlo a unos 5 centímetros, quizás 6, que puede ser satisfactorio y pleno para este hombre trans y para las parejas que tienen si estamos hablando de sexo activo, de penetración, porque hay que también decir que no todo en una relación sexual es la penetración. Wow, realmente me voy súper enriquecida con esta conversación. Espero que haya abierto los ojos, la mente y las ventanas de muchas personas, de quienes nos escuchan, porque yo sé que hay mucha gente que por vergüenza no habla de este tema y que
y que quizás tiene muchas preguntas y no se atreve o no sabe a quién preguntárselas o no se atreve a preguntárselas a su médico o a sus amigos o a alguien que esté apto para respondérselas. Y bueno, el Internet es un lugar donde podemos conseguir respuestas extrañas y es muy importante que haya gente como usted preparada que nos ayude a responder estas dudas. Y bueno, yo sé que hay muchas preguntas que nos hicieron que no me dio tiempo de colocarlas porque realmente el tiempo, no quise tomarle mucho de su tiempo, pero quiero que usted le diga a nuestro público cómo es la mejor manera de contactarlo, cómo se hace para llegar hasta usted, dónde está ubicado, cómo son sus redes sociales, todo para que la gente lo pueda contactar y posiblemente sean sus pacientes a futuro. De verdad que agradecido por la confianza que has depositado en mí para esta entrevista. Agradecido también a tu audiencia. Esto es parte de lo que es la educación. También es parte de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía. Y la cosmética genital es también integrante de lo que es la medicina. Y por médicos debe ser llevada. Pueden contactarme a través de @DRJG en Instagram, en Facebook, en Twitter. También tengo mi canal de YouTube, Medicarte TV, donde no solamente vamos a tener este tipo de programas referidos a mi especialidad, sino también desde el punto de vista artístico, porque yo soy también productor audiovisual. Tendrán cine, tendrán cuestiones médicas, hablaremos sin tabú, sin prejuicios, pero con responsabilidad y desde el punto de vista médico de lo que es la cultura sexual. Un besote, cuídense mucho y de verdad que muy amable por estas preguntas. Espero sirvan de algo de educación y completamente a tu pendiente y a la orden de quienes quieran saber un poco más de esta técnica, así como de otras de mi especialidad. Buenísimo. Y bueno, este episodio trajo información súper valiosa. Estoy muy emocionada porque el doctor Hernández fue nuestro primer invitado. Voy a traer esto de vuelta porque me voy para esta cámara. Y bueno, me encantaría tener invitados todas las semanas si es posible. Este fue mi primero y estoy súper emocionada por todo lo demás que viene. Nuevamente, mil gracias al doctor José Hernández por toda la información que nos dio, por toda su sabiduría. Además, pues quedamos en contacto y es como una bonita conexión que se creó a través del internet. Me enteré que compartimos cumpleaños también, así que eso fue una coincidencia muy, muy linda también. Y bueno, muchas gracias, le deseo lo mejor. Y bueno, muchachos, de verdad que estoy súper contenta con los comentarios que me mandaron. Sé que el episodio anterior les gustó muchísimo, por eso me atreví a venir a traer a un experto, ¿no? A que hablara más de este tema. Recuerden que las redes sociales son @sexosentidopodcast, @francescamúsica. Pueden escuchar esto por YouTube, www.youtube.com/Francesca en línea, y está el formato de audio disponible por Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y iHeartRadio. Nos vemos la próxima semana y venimos con muchas cosas interesantes. Así que nos vemos pronto. Hablamos por Instagram. Voy a estar subiendo contenido, no sé si todos los días, pero voy a estar subiendo contenido. Así que nos hablamos. Chao.